Para continuar con esta jornada de Clera, vamos a invitar al ingeniero Juan Pablo Consentino. Va a abordar el tema titulado Conectividad en el agro, impacto y alternativas. Juan Pablo es ingeniero electrónico, posee posgrados en la materia, tiene más de 20 años de experiencia en el tema, habiendo trabajado para compañías de primera línea. Actualmente es director del área académica de operaciones y tecnología e integrante del Consejo de Dirección del IAE. Bienvenido, ingeniero Consentino. Buen día, muchas gracias por el espacio. Sé que soy foráneo, pero muy cercano. La idea es un poco transitar, voy a, como dice un amigo, vender liebre por gato. Vamos a arrancar con la conectividad, pero nos vamos a meter de lleno en el propósito que persigue una transformación digital. ¿Y por qué? Y para eso me gustaría hablar del contexto, arrancando, ¿no? Hoy cualquier empresa que arranca en el índice Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, en el 50 vivía 50 años, hoy vive menos de 18 y la tendencia es decreciente. La expectativa de vida no para de crecer, prácticamente se ha ido a un 50% desde 1950 a hoy, por encima. La población mundial, a pesar de que nos dicen de esta expansión, hay una contracción en pendiente, no una contracción neta, pero sí ya atravesamos una crecida de menos del 1% y se espera que en 40, 50 años ya estemos contrayendo la masa humana sobre la Tierra, lo que se imaginarán que el envejecimiento va a ser masivo. La gente dura cada vez menos en los puestos de trabajo. Esta es una curva que acompaña al mercado laboral de Estados Unidos, pero la curva es similar en morfología en cualquier disciplina, en cualquier país. El desarraigo rural, esto sí es Argentina, se ha contraído, mejor dicho, la urbanidad ha crecido en un 45%, nos pone también en una escasez de recursos, la gente que trabaja la tierra no vive prácticamente así, es muy poca la proporción, y aparece algo en esta mirada de cómo resolvemos, y ahora quién podrá ayudarme, ¿no? Alemania se planteó este problema en el 2013 y configuró un grupo dentro de una agencia que era ACATech, que es la Academia de Ciencia y Tecnología Alemana, que le dijo tenemos que interpelar esta realidad para acompañar con agilidad, ¿sí?, estos procesos. Y básicamente hay una regla que es transformar datos en conocimiento y conocimiento en acción, ¿sí?, para adaptarnos ágilmente a los procesos y demandas del negocio. ¿Y dónde, en qué dimensiones impacta eso? Y impacta en 4 dimensiones, ¿no?, que pueden ser más o menos lógicas, pero una tiene que ver con la estructura organizativa, ¿no? La otra tiene que ver con los sistemas que hacen que los datos de ese negocio se muevan y podamos responder ágilmente. Otra tiene que ver con los recursos con los que contamos o esa cultura digital, con los recursos humanos y capacidades, y lo otro con la cultura digital. No solo la cultura digital, sino la cultura en sí misma, la predisposición al cambio. ¿Y cómo mido esas 4 dimensiones que decía recién, recursos, sistemas, estructura y cultura? Lo mido de una forma que busca entender si esa transformación de dato en conocimiento y conocimiento en acción, ¿sí?, hace sentido. Hay un amigo sentado por ahí con el cual hablamos de cómo trabajar los datos, y él es un muy buen ejemplo y caso de uso, algún día va a estar acá arriba contándolo bien él, pero que básicamente representamos la realidad a través de algún tipo de algo, puede ser acá, puede haber una red social, puede haber un sensor de humedad en el suelo, puede haber lo que sea, ¿no?, una sonda en un tanque de combustible. Ese dato, que es la representación simbólica de la realidad, se mueve a través de la conectividad, es decir, nos hicimos de este dato y después ya empezamos a trabajar en ese valor del dato, que es entender, primera instancia, qué pasa, visibilidad, síntomas, semáforo encendido, por qué pasa, construir un diagnóstico, ¿no?, construido ese diagnóstico, como esto mírenlo como en la medicina, ¿no? ¿Qué pasa? Llevo la visibilidad de los síntomas. ¿Por qué pasa? El médico construye un diagnóstico a través de análisis. Si sabe y nos puede dar un cuadro diagnóstico de nuestra condición, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir lo que va a pasar. Y dicho lo que nos va a pasar, lo último que va a hacer es darnos una prescripción. ¿De acuerdo? Entonces, si yo eso lo saco de la medicina y lo vuelco al mundo empresario, al mundo productivo,
al mundo digital o al mundo que se mueve con datos, entiendo que la instancia de dato, conocimiento, acción, viene a ¿qué? A adaptarme, a ayudarme a mí a adaptarme. ¿Adaptarme cómo? Con agilidad, responder rápidamente a una evidencia de que algo se está saliendo del lugar. Claro, eso que decimos resulta un inhabilitador si la conectividad se planta como una barrera inexistente. Esa barrera inexistente puede, de alguna forma, ayudar al proceso o bloquearlo. O sea, yo podría estar en el 4.0 o podría estar trabajando de manera plenamente analógica y teniendo maquinaria capaz de compartir datos en tiempo real, ¿no? No puedo utilizarlos, ¿por qué? Porque no dispongo de conectividad. O la dispongo a un costo que no está a mi alcance. Entonces decimos, ¿para qué buscamos la adaptabilidad? Si uno lo mira en términos de este 4.0 que yo decía, trato de contracción de latencia en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Si lo queremos ver con un ejemplo práctico, imaginémonos que se nos está prendiendo fuego. El evento se inició un incendio en nuestra casa. Es un poco traumático, no sé si a alguien le pasó, pero digo, cuanto más pasa el tiempo, es decir, me entero que pasó, entiendo plenamente que se está incendiando la casa, tomo una decisión, llamo a los bomberos, llegan los bomberos, mientras más pasa el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Pierdo valor, ¿sí? Lo mismo nos pasa con un proceso productivo, ¿no? Desde un desborde de un tanque, se le abrió atrás una esclusa a una cosechadora y está tirando todo afuera. Entonces, mientras mayor sea la latencia que sucede entre el evento que se dispara y el tiempo que yo puedo tomar una contramedida, es la mayor captura de valor. ¿Y cómo hago para poder capturar el mayor valor posible? Bueno, es incorporando, ¿sí?, ciertas tecnologías en esos eslabones que aparecen, ¿no? Latencia de información, muevo el dato rápido. Latencia de análisis, incorporo análisis inteligente de los datos con alguna plataforma, herramienta, lo que sea. Latencia de decisión, pongo actuadores remotos, etcétera, etcétera. Digo, no, es solo un ejemplo. Digo, se hizo un estudio de FADA en el año 2023 que le hicimos una pregunta a FADA que era ¿cuál sería el impacto si solo, acá no hablemos de nada, digo, no hablemos de ninguna tecnología, no le voy a poner nombre a nada, de ninguna tecnología que nos venga a decir que nos va a salvar. Hablemos solo de si podemos prender la luz, imagínense si se corta la luz acá, ¿no? Y el valor perdido sería si nos golpeamos para salir. Entonces dijimos, ¿cuál sería el valor capturado por solo prender la luz en la Argentina productiva? El valor capturado, solo por ahorro, no por incorporar tecnología, era de 1.750 millones de dólares por año. Y claramente el principal viene de los traslados, ¿no? Siempre está más cerca la llave de la camioneta que un teléfono, que una computadora. ¿Por qué? Y porque naturalmente no estoy digitalizado de una manera tal donde la conectividad suele ser una restricción que me permita a mí entender qué pasa, por qué pasa, qué va a pasar y qué debería hacer. Y si yo miro, también hay restricciones que digo, no, pero había soluciones satelitales, allá aparece Inmarsat, ¿no? Que me permitían a mí, claro, sí, bueno, pero yo no puedo estar exigiendo tampoco la ecuación financiera de mi negocio para poner una antena satelital a un bebedero. Y ahí vienen 3 dimensiones que tiene que tener la conectividad. Acá lo exploramos en términos de velocidades, si se quiere, y distancias a cubrir. Falta la dimensión de costo, pero tiene que tener 3 dimensiones. Tiene que ser asequible, es decir, que pueda estar al alcance de cualquier bolsillo, independientemente del tipo de plan que yo contrate. Tiene que ser accesible, que yo salga de acá del hotel y en menos de 500 metros pueda comprarme un dispositivo que lo pueda usar en cualquier lugar. Y tiene que ser sostenible, es decir, que haya un ecosistema de sensores, de teléfonos, de televisores, de auto, de lo que sea, que se puedan conectar a esa red, ¿no? Y que permanezcan en el tiempo como una evolución. Es sostenible la evolución porque hay un ecosistema tan grande que permite que haya estándares, que permite que haya escala, economía de escala, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay un caso muy fuerte, que es el caso de Brasil, muchos los han escuchado. Claramente las condiciones no son las mismas, de modelo de retenciones, hablamos de Embrapa, hablamos de gente que está alrededor, pero que hay que perseguirlo y pensarlo, que ellos le llaman la transformación digital o la agricultura 4.0, que hizo que el PBI del agro se multiplique en Brasil por 4 veces, en un estudio que nació con datos del 2002 al 2022.
La cosecha en grano se fue casi a 4 también, 3.6 veces. Y sin embargo, y acá viene un poco el juego de palabras que vamos a ver ahora de eficiencia, productividad y competitividad, la superficie cultivada no fue lineal. Es decir, la tecnología de alguna manera, o los cambios de proceso, porque si leemos lo que dice ahí, van a ver que profesionalizaron el sector, capacitaron a la gente, incorporaron nuevos procesos, transformaron procesos, aparecieron ingenieros industriales al lado de los agrónomos, ¿sí? ¿Qué hicieron? Digo, fue no lineal ese crecimiento, ¿no? Menos tierra, más rendimiento. Y si miramos esa agricultura 4.0 que empieza a popular, vemos que allá arriba aparece el Internet de las cosas, como eso que simplificamos con sensores que puedan generar datos, que puedan analizarse inteligentemente y que me permitan a mí capturar lo rápido. Pero fíjense el segundo, ¿no? Aprendizaje automático, toma de decisiones, redes neuronales, ¿no? Cosas que vienen alrededor de lo que hoy está más en boga de inteligencia artificial. Pero esto todo es muy lindo. La clave acá es que si no hay un diagnóstico, no podemos prescribir de manera correcta. Y para prescribir de manera correcta hay como una reglita que siempre aplico, que es la misma regla para llevar a un hijo al médico, ¿no? ¿Qué duele, cuánto duele y con qué frecuencia? Que es la misma pregunta que nos hace el médico. ¿Cuánto hace que está con este dolor? ¿Con qué intensidad? Bueno, esas cuestiones que a nuestro negocio o sistema productivo impactan, también nos la tenemos que hacer, ¿no? Esta es una slide interpelante, digo yo, que habla de las distintas revoluciones industriales. La primera, llamémosla la de chimenea, la conocida, la fordiana o la máquina de vapor, y la de abajo, la que tiene que ver con la revolución agrícola y sus instancias. Si yo miro hasta la segunda veníamos hablando cosas parecidas, pero en la tercera hay un quiebre que es clave. La tercera revolución industrial por ahí es la más extraña para la de chimenea, para el que no la conoce, pero es la que permitió llevar un bit, es decir, un dato digitalizado a un sistema de producción, ¿sí? Con la aparición de algo que era un autómata, que era el PLC, que permitió automatizar una línea productiva. Es muy fácil acordarse también que en 1969 ocurrió ¿qué? ¿No? El hombre a la luna, muy bien. No lo dijo por esto. El hombre a la luna, ya lo dijeron. El hombre a la luna, digo, para entender el rol del bit. Eso ocurrió en 1969 y no fue el hombre a la luna, sino el PLC lo que inauguró la tercera revolución industrial. Ahora, la del agro, como bit a lote, como proceso que empezaba a digitalizarse, ocurre, miren, 1996. Son 27 años, que si redondeamos en 25 es una generación, ¿no? Digo, es interpelante porque aparece una generación que necesariamente hubo un abuelo que no le pudo transferir al hijo y ese nieto tuvo que hacerse de herramientas para poder hacer un catch-up, o sea, alcanzar a ese mundo que seguía. Porque todas las tecnologías que están allá arriba en Industria 4.0, la que usa Ford para producir coches, la que usa Arcor para transformar caramelos o lo que fuere, esas tecnologías que están allá, hoy empiezan a estar disponibles acá abajo, pero con los 27 años de distancia. Y si yo miro a nivel global la digitalización de las cadenas de suministro, la madurez de la digitalización, me encuentro en la cola que la agricultura está y tiene un sentido. Esos 27 años no fueron gratuitos, ¿no? Entonces, la oportunidad de hacerlo ordenado y de hacerlo con crecimiento es tremenda. El desafío está en no caer en tentación. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ponemos la tecnología por sobre el propósito de transformación y no es claro el propósito que persigue la incorporación de esa tecnología, nos encontramos con esto, ¿no? Y no le pasa solo al agro, le pasa a todas las industrias, que es que se la pegan entre el 70 y el 80%. O sea, se la pegan, fallan estas transformaciones. Y entonces, excusas aparecen por todos lados, ¿no? Acá aparece, dice, nos dijeron que era el futuro y lo compré, venía en combo, vino más barato, me lo financiaron a una tasa que era, ¿pero para qué lo querés? ¿No? Entonces, yo lo simplifico en esto, que es una ecuación bien simple, que dice, lo que quiero menos lo que necesito es distinto de cero. Para todo querer y para todo necesitar. Y digo que aplica para cualquier cosa en la vida, ¿no? Cuando yo quiero algo y me hago las preguntas, si tiene la relación de qué duele, a cuánto duele, y lo paso por el filtrito de lo quiero o lo necesito, me voy a encontrar que
tiende a desaparecer la distancia, pero siempre es distinto, no convergen, no hay igualdad, ¿no? Entonces, claro, hay una frase de un ex jefe mío que decía, nunca hay tiempo ni dinero para hacer las cosas bien en la primera vez, pero siempre hay tiempo y dinero para hacerla mal 2 veces, ¿no? Porque la hicimos mal en la primera, tenemos que salir a buscar presupuesto de nuevo, lo vamos a hacer de nuevo. Y eso es un poco el chiste que representa esto, ¿no? O sea, yo quiero un ascensor, pero necesitas, pues dejemos la escalera, ponerle las puertas automáticas y mantengamos la escalera. Caras a mi negocio, en realidad, si vieron, hace poco salió una empresa que tenía 700 personas simulando ser una inteligencia artificial. No era una inteligencia humana la que estaba respondiendo las preguntas. Pero es un poco esto, ¿no? ¿Qué hay atrás en nuestra empresa? ¿No? Y ahí viene el uso racional de la fuerza, matar un mosquito de un cañonazo. Ojo con el collar que le ponemos al perro, digo yo. Cuidado que el collar no nos salga más caro que el perro en cuanto a lo que estoy buscando entre ese querer y ese necesitar. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo simpático, que es, a mí me encanta el robotito, sí, pero el robot necesita electricidad, se pierde, se traban las piedras, cada 2 años lo tengo que tirar a la basura. ¿Y por qué no compramos unas ovejas? Mira, carga infinita durante toda su vida, capacidad de duplicarse, entiende contextos, rocas, obstáculos, no se traba, entretiene a los chicos, ¿no? Entonces, ese querer y necesitar nos interpela permanentemente. ¿Y qué es lo que nos viene a plantear esto? Nos viene a plantear cuestiones de propósito. Este es un chiste que lo habrán visto, que es lo que el cliente pidió. Lo que pidió era lo que él quería, lo que él interpretaba que quería. Después viene lo que entendió el jefe de proyecto, lo que diseñó el ingeniero, lo que hizo el programador, cómo lo describió marketing. La maquita era un sillón colgando con luces. No hay nada documentado. Che, ¿quién hizo esto? ¿Cómo se hizo? No teníamos idea, ¿no? ¿Cómo se le factura? Una montaña rusa y al final lo que el tipo necesitaba era una cubierta atada a una rama a un árbol, ¿no? Hay un libro conocido de Maquiavelo que es El Príncipe. A Maquiavelo se le achaca mucho la frase esa que es el fin justifica los medios. Que en realidad la frase es de Napoleón, la escribió en la contratapa del libro El Príncipe, Maquiavelo, pero Maquiavelo lo esgrimía, pero no lo declamaba. Bueno, el fin justifica los medios tiene que ver un poco con ese ejercicio que hacemos de yo voy a Lisi o a cualquier supermercado, estos que vendan, llamémoslo ferretería, me encanta a mí la ferretería, y entonces uno mira la tobera, si va a usar, qué tipo de aspersor, con qué ángulo, si el sistema va a tener o no detección de lluvia. Y en realidad, digo, esto me pierdo en una discusión tecnológica cuando yo lo que quiero es pasto verde. Entonces, mi propósito, yo lo estoy simplificando a una elección tecnológica, cuando probablemente si el propósito era pasto verde y era la vista, se simplificaba con unas lonjas de césped sintético de 5 centímetros que nadie se iba a dar cuenta, y cumplía lo mismo en la visual. Entonces decimos que el propósito manda, un poco acá el jueguito es, el fuego nace para calentar, ilumina, la vela ilumina, el farol, hasta la lámpara de LED, su propósito se sostuvo a lo largo de miles de años. Allá un fichero de papel, un disquete, un CD-ROM, etcétera, la nube, ¿no? El cloud, el propósito de almacenar o tener, se sostiene. Entonces, nuestro desafío en el propósito es fundamental, ¿no? Y ese propósito que se esgrime, se escribe, muchas veces en un formato de plan estratégico, con otras formas más simplificadas, pero tienen que tener un eje, ¿no? Y ahí viene algo que se estuvo tocando, ¿no? Jorge hablaba claramente de mayores resultados con menores costos, ¿no? Ahí integró las 3 definiciones, porque la eficiencia dice a resultado fijo, menor esfuerzo, la productividad dice a igual esfuerzo, mayor resultado, y la competitividad dice mayor resultado, sostenible en el tiempo, con menor esfuerzo. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Es como que esta curvita nos hace un planteo fuerte de cómo crecer. Bueno, hay algunos ejemplos simplificados. Kumar hablaba, ¿no?, de agricultura de precisión. En la industria 4.0 o en este mundo 4.0 hay algo que es un concepto que se llama hiperpersonalización o lote único, ¿no? Es bajar a un nivel de personalización o de especificación, como puede ser hoy la pulverización selectiva, imaginémoslo, ¿sí?, en el cual yo puedo ir a riego selectivo, ¿no? Hay algunas marcas que están empezando a ofrecer el riego de precisión llamado. Pero empieza a suceder de que cada vez
empiezo con igual cantidad de recursos a obtener mejores resultados o con menores recursos, o, como, bueno, cubre estos dos, o, como decíamos recién, crecer y sostener valor, ¿no? Y vamos a hablar ahora más adelante de esto, de la trazabilidad de la huella digital, ¿no? Entonces, en un viaje que tuve la gracia, la suerte de hacer con un grupo de productores a Israel, fuimos a uno, y yo si bien soy una persona del ámbito de la tecnología, soy muy consciente del sentido humanitario de la tecnología. O sea, está al servicio nuestro y nosotros, si no lo hacemos para nosotros y para mejorar nuestras condiciones, algo le estamos errando. Y me acuerdo que fuimos a Blue White Robotics y presentaban, ¿no?, un tractor de características tradicionales que había sido modificado para ser autónomo. Entonces yo interpelaba de la necesidad del tractor autónomo y se respondía con la quinta slide que decíamos, no tengo gente, ¿no? Y la respuesta era esa, y su propósito era suplir la falta de personas en la ruralidad para dominar herramientas y tecnologías, ¿sí?, que vengan a hacer las labores que tradicionalmente hacíamos. Y esta transformación digital, que hablamos particularmente en el agro, fíjense que la transformación digital es una combinación de dos palabras, donde la primera es transformación, no es digital, ¿no? Yo tengo que transformarme primero, transformar los procesos para digitalizados, ¿sí?, anabolizar, aumentar de manera exponencial sus capacidades. Pero si yo empiezo al revés, cuando lo digital es una condición efímera, tecnológica, versionada, que tiene obsolescencia programada, etcétera, etcétera, me voy a encontrar que me voy a andar transformando porque mi tecnología se pone obsoleta. Entonces, nuestro propósito es desarrollar procesos, y ahí es todo un gran desafío, por eso decía que cada vez se entrevera más el ganado acá de otras carreras que empiezan a acompañar, es ingeniería industrial, electrónico, lo que sea, que empiezan a meterse en el ámbito sin pisarlo, necesariamente acompañando en ese proceso de transformación. Y eso se ve, esa mirada de que priorizo lo tecnológico por sobre lo transformacional, cuando yo hago un análisis de las palabras más de Internet, me encuentro que AgTech pesa 100 cuando transformación digital pesa 35. O sea, la gente entiende que las soluciones vienen de tecnologías y no entiende que viene de una transformación apalancada por la tecnología, ¿sí? Y aparecen estos señores, que son los vendedores de tónicos, yo les digo, en el oeste se veían mucho, en las películas se ven, ¿no? Un carro cargado de cosas, ¿no?, que nos prometen, nos prometen que todo, las causas de la fase de la transformación, ¿no?, nos prometen que nos van a resolver estos problemas, pero que la resolución de los problemas va a ocurrir luego de 3 meses de uso a 6 meses, que es la distancia suficiente para desaparecer, ¿no? Entonces, este desafío de no caer en esa tentación es clave. Hay un artículo interesante que habla, cuyo título es la estrategia y no la tecnología la que define una transformación digital. Es la estrategia y no una tecnología la que define una transformación digital. Y divide 2 grandes mundos. ¿Qué es lo que pasa con el querer y el necesitar? Las organizaciones menos maduras, digitalmente, se centran en tecnologías individuales. Y las más maduras, las que ya recorrieron un proceso de transformación, incorporaron tecnología, se centran en transformar el negocio. Transformar el negocio, que eso es lo que hablábamos de, yo quiero competitividad, vamos a tener que cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, esa transformación digital, si yo la veo como un proceso que tiene un inicio y tiene un fin, digo, ¿cuál es la dimensión que estoy compartiendo tecnológica? Es disfrazarme de liebre o conejo, liebre. Ahora, una transformación digital es un proceso continuo, ¿sí?, que yo lo miro, que me da a mí en realidad herramientas y habilidades que me permiten adaptarme. Recordemos que la palabra clave en la transformación digital es adaptarme con agilidad, rápidamente poder responder a eso que está demandando un cambio. Y ahí aparecen algunas tecnologías, Kumar mencionó, algunas tecnologías desde preparación del suelo, siembra, fertilización, aparece el Internet de las cosas, cosas que aparecen sueltas, pero que nuestro desafío en realidad es poder integrarnos, porque cada cosa que yo haga, cada labor que ejecute, o cada, si se quiere, acción que tome, se compone, cuando estoy digitalizado, en una huella digital. Se habla de la huella hídrica, se habla de la huella de carbono, se habla de la huella ambiental, pero la mirada de huella digital es un poco más amplia y más robusta,
en el sentido de que yo puedo componer, ¿no?, la libreta de mantenimiento del coche cuando lo voy a vender. Están todos los sellitos que garantizan que seguí un plan de mantenimiento y claramente el valor es otro, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esa huella digital? Bueno, desde la trazabilidad natural y algo que para mí es fundamental, acceder a mercados nuevos, ¿no?, crecer en términos de expansión, competitividad, etcétera. Pero nos permite algo, esa huella, que es medirnos, ¿no? Y si nos medimos podemos saber a dónde estamos. Y si sabemos dónde estamos, qué nos hace falta para llegar a ese destino que nos planteábamos. Ahí decíamos que otro desafío clave, fundamental, es poder integrar. ¿Se acuerdan la curvita que nos ponía en la agricultura en la cola? Decíamos que cuando la cadena no está digitalizada, es difícil de entender que alguien que hizo perfectamente bien el 90% del proceso, después le tira algún componente prohibido para preservar lo que tiene almacenado y le pega a todo el mercado que está produciendo en Argentina porque lo encontraron en una góndola en Niza cuando hicieron una rueda aleatoria de inspección. Entonces, es clave la integración, es clave la formación, usar sistemas de gestión. Digo, empieza, insisto, esta mirada de transformación que nos habilita cosas nuevas, ¿no? Nos habilita cosas nuevas. Y decíamos que esto ocurre gracias a los datos, ¿no? Transformar esos datos en conocimiento y ese conocimiento en acción es lo que nos da, en ese fin último, la adaptabilidad que nos permite cambiar de una cosa a otra porque estamos ágiles en este proceso. Y algo que nos sucedió desde el 2022 a esta parte fue una irrupción descontrolada, ¿sí?, de vendedores de tónicos, pero además de la IA generativa, ¿no? En realidad, inteligencia artificial en el sector hemos escuchado muchísimo, ¿no? Y hay soluciones, decíamos, pulverización selectiva, digo, detección verde sobre verde, detectar si es una maleza o es una planta, digamos, productiva. En fin, digo, entender a través de herramientas de inteligencia artificial como visión artificial, saber si hay una persona en un lugar que no debería o si no usa un elemento de protección personal o alguien se metió en una zona prohibida o lo que sea, eran cosas que venían, ¿no? Pero estaban restringidas a un conjunto simplificado, acotado de expertos. Lo que ocurrió con la IA generativa, es decir, esa era discriminativa, discriminaba cosas respecto a patrones y nos daba recomendaciones o predicciones, fue que apareció esto de lo generativo, el ChatGPT. Y eso fue un cambio. ¿Un cambio por qué? Porque irrumpió bajando todas las barreras de acceso. Hoy cualquiera, escribiendo, hablando, ahora vamos a ver cómo, puede lograr resultados que antes estaban solo enfocados, resguardados y privados a un conjunto muy selecto y costoso de perfiles. Acá salió haciendo, le pedí que haga un gesto y salió con los dedos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Una interfaz por definición es aquello que se interpone entre algo de difícil o imposible comprensión para la gente. Por ejemplo, imagínense si tuviesen que cambiar de película en Netflix usando una línea de código o tocando un transistor del televisor. Sería imposible. Aunque sería posible técnicamente, sería imposible para todos nosotros. ¿La interfaz cuál es? Y es un control remoto con una pantalla que tiene un menú, ¿no? Nos deja entonces interactuar con una tecnología menos comprensible o incomprensible para el promedio a través de una interfaz. Lo que ha hecho esta IA generativa, que es lo que a muchos ha incomodado también, y en su momento, y me pongo mi mano, es que ha permitido a través de levantar esa barrera, ¿sí?, que cualquiera pueda interfacear con cualquier cosa, desde pedirle que desarrolle un código, pedirle que le ayude a optimizar una ruta, pedirle que ayude a desafiar una idea de negocio o lo que fuere. Bajó las barreras de entrada. Por tanto, se compone como una, decimos, interfaz universal. Y si vemos las razones de por qué está tan en boga, es porque miren la curva de adopción. Allá, eso, Netflix tardó prácticamente 10 años en juntar esos 100 millones de usuarios, mientras que estos muchachos, solo ChatGPT, no estoy contando Gemini ni ninguna de las otras aplicaciones similares, lo juntó en 2 meses. O sea, esto fue gracias a esta severa simplificación en el uso de la interfaz. Perdón. Entonces, realmente esto es
tremendo. Para muchos es lo que se conoce como una tecnología de propósito general comparable a la electricidad. ¿Por qué? Porque evoluciona. ¿Por qué? Porque me deja crecer en mi negocio. ¿Por qué? Porque la puede usar cualquiera y impulsa la economía y la innovación. Realmente lo que está generando es de un vértigo, por momentos positivo, tipo montaña rusa, y por otros de inconsciencia y no sabemos qué es lo que va a pasar. Y con eso, esto de la inconsciencia, no sabemos lo que va a pasar, no sé si se alcanza a leer bien. Este es un estudio del 22 de mayo, se cerró el 22 de mayo de ahora de este año, pero tiene un año de vida el estudio, ¿sí? Lo que tomó fue los 100 casos de uso principales de la IA generativa. En esos 100 casos de uso, hace un año eran principalmente de corte técnico, tecnológico, tratar de entender cosas más complejas que nos excedían en alguna materia, pero este año el top 3 es primero, la gente busca compañía o psicólogo, ¿sí? No que está buscando una guía de psicólogos, lo usa de psicólogo. El segundo es construcción de agenda y el tercero es búsqueda de propósito, ¿no? Es tremendo. Le estamos ya desafiando a esa humanidad que era nuestra para la búsqueda de propósito, apoyándonos en seres queridos, profesionales o lo que sea, en una herramienta entrenada cuyas respuestas son de construcción estadística. Y de hecho hace 20 días, un mes atrás, quizás alguno leyó un titular, pues salió en todos los diarios, OpenAI, es decir, la empresa madre de ChatGPT, había sacado un nuevo modelo, digamos, una versión nueva, y la retrotrajo. Y la retrotrajo con la excusa de que era muy condescendiente. Lo habrán escuchado. ¿Cuál es el problema? De que si ese top 3 está en un modo muy condescendiente, es que las personas que están con la serotonina baja, llamémoslo, ¿sí? En un estado de depresión o lo que fuere, y se encuentran con una herramienta condescendiente, puede conducir a lugares incorrectos, para no decir cosas que... Entonces, ¿y qué viene de esta adopción y de este impacto, de esta masividad en el uso? Viene que efectivamente lo que está sucediendo es un ahorro acelerado en el tiempo de uso para tareas tradicionales, que van desde investigación, matemática, lo que fuera. Y el impacto en producción a la derecha, pero lo que más me resulta, y está hermanado con la primera slide de la curva, es que si yo miro acá cuáles son estos ChatGPT y las generativas, miren quién está allá arriba, como el que menos lo usa, ¿no? O sea, agricultura, forestal y pesca. Digo, volvemos a tener un espacio tremendo de oportunidad. Y cuando digo espacio tremendo, esto también es un estudio que se cerró hace 15 días. Hablo también pongo ejemplos bien simples que no son para nada profundos, pero que ayuden a estimular en qué significa esto, ¿no? Lo que es claro es que esto sí es un oxímoron, como dicen. Si es inteligencia artificial, o sea, si es inteligencia, no es artificial. Nuestra dimensión humana es la que de alguna forma genera esa pregunta y lo que tenemos es un producto, un multiplicador. La calidad de la pregunta, si es mala, está por debajo de 1 y la respuesta va a ser un número suave, ¿sí? Ahora, como el multiplicador es exponencial, con una respuesta buena, mi respuesta o mi producto va a ser muy bueno. Entonces, algo que se plantea, y lo charlábamos anoche en una comida, decíamos, nuestro desafío como formadores es hoy corrernos un poco de las especialidades y trabajar más en eso que nos hace seres pensantes que puedan construir las mejores preguntas, ¿no? El científico vive de hacerse preguntas. Y a las mejores preguntas quizás nunca lleguen su respuesta, pero en la búsqueda de esa respuesta donde va a encontrar nuevas preguntas que le va a ir avanzando su vida. Y lo que tenemos acá es como el genio de la lámpara, si quieren. La calidad de nuestras preguntas en el proceso de construcción es lo que mientras mejor construyamos nuestra pregunta, mejor va a ser esa respuesta, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo me formo. Me formo en pensamiento lógico, me formo en álgebra, me formo en filosofía. Se está hablando mucho de volver a trabajar en... ¿Por qué? Porque la especialidad del día tecnológica no la voy a poder seguir. Digo, hoy es imposible. Si uno habla, lo que está sucediendo es, se han hecho tan especialistas los investigadores que el grado de innovación está decreciendo. Aunque hay muchísimas más publicaciones, para llegar a alcanzar un conocimiento en un área específica,
tardo muchísimo más tiempo. Antes era abajo de los 30, ahora es arriba de los 40 las publicaciones valiosas, ¿no? Entonces, acá puse algunos ejemplos muy simples y que no suenen irrespetuosos, por favor, de usos de IA generativa, ¿no? Digo, planificación y asesoramiento agronómico personalizado, monitoreo y diagnóstico agronómico visual, asistencia al productor y educación continua. Esto me parece que es clave. También yo hablo del quinto elemento, la película, ¿se acuerdan, no? Nos falta, cuando hablamos siempre en las agendas, nos queda de lado la formación. Y no es que yo lo digo porque vengo de una escuela de negocio y una facultad de ingeniería. Lo digo porque entiendo que para hacer lo que hay que hacer, para transformarnos como debemos transformarnos, hay que educar a la gente para prepararla para eso que viene, para eso que está, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, si yo lo bajo, digo planificación, asesoramiento agronómico, podría ser un ejemplo que un modelo generativo, o sea, llamémoslo un chatbot, que esté entrenado con datos del INTA, que pueda sugerir prácticas agronómicas para mejorar rendimiento en el NOA. Digo, hice un ejercicio y se lo tiré aquí a otro amigo, yo sin saber nada, sí conozco la tecnología, pero no soy un lector del uso de los resultados de esa tecnología, NDVI, NDR o lo que fuere, ¿sí? Hice la práctica, usé una foto, ni siquiera le mandé una imagen multiespectral, una foto de un cultivo de legumbres y se la tiré a una de estas 4, a ChatGPT, a la versión paga, y le dije, haceme un informe de lo que estás viendo. Le dije que haga una investigación y el reporte que me dio lo validé con esta persona que es experta en el tema y me dijo, todo lo que te dijo es altamente probable que sea, ¿no? Que le faltaba nitrógeno, que la probabilidad de que había una fungosis, creo que era la palabra, en un lugar. Digo, realmente se lo tiré para interpelarlo. Entonces, ¿qué viene a decir esto? ¿Nos viene a reemplazar? Si la pregunta que yo hago es 0, el resultado es 0. ¿Nos viene a traer una herramienta que nos va a anabolizar la calidad de la respuesta y hacer qué? A destruir latencias, el tiempo que pierdo en analizarlo. Poder tener más gente que lo pueda hacer, porque antes necesitaba un nivel de instrucción más alto, pero ahora con este tipo de herramientas, si yo lo guío en la construcción de criterio, puedo lograrlo, ¿no? Optimización de la cosecha, logística y poscosecha. Acá a la izquierda está la mirada, yo tengo que construir una propuesta de valor alineada con marketing, ¿qué puedo hacer? Bueno, ponele lo que te dé y vas a ver lo que te devuelve. Y empecé a decirle, no me gusta, ayúdame para venderlo en la India, ayúdame para... Digo, empieza a tener, yo digo, es como un pasante brillante, pero es un pasante, ¿no? No sé cuántos de acá tienen pasantes, pero el pasante tiene, independientemente de su lucidez, tiene una curva de criterio y tiene una curva de experiencia que a veces nos dice cosas tremendamente interesantes y otras veces nos dice cosas tremendamente no interesantes. Pero bueno, hay que verlo así. Entonces, ya para ir cerrando, principios clave de la incorporación de tecnología, tener claro que si hay una necesidad, tiene que haber una tecnología que responda a un problema, ¿sí? Tiene que pensarse como escalabilidad progresiva, no lo puedo pensar en que esto es todo o nada. Tiene que tener un retorno claro. Simplicidad operativa, recordemos que cada vez tenemos menos gente viviendo y manejando tecnología en zonas donde estamos produciendo, entonces tenemos un desafío también de dar herramientas que sean simples. Por eso esto de la interfaz universal que plantea un GPT que puede estar en un móvil, es gente que no tiene idea de cómo dominar una tecnología, asistirse en un proceso para dar soporte remoto a algo, ¿no? Continuamos acá, ¿no? El costo-beneficio, y hablo de valor por hectárea y no costo por hectárea, porque acá en la mirada de competitividad y de productividad no tenemos que pensar que se incorpora un costo al área, sino que crece la productividad y que crece la competitividad. Entonces nuestra incorporación tiene que estar mirando esa tercera dimensión. Evitar comprar el discurso comercial. Usted no necesitaba un robot, usted necesitaba alterar un proceso, pero a usted le vendieron un robot. Priorizar la menor fricción para el usuario versus, no, lo compré porque tenía más funcionalidad y al mismo precio. No, pero le metiste 75 botones adicionales, que hay un video dando vueltas de uno que anda en una cosechadora de color verde y está enojadísimo, pero es porque él no domina lo que antes sí dominaba, pero que nadie lo acompañó en ese proceso de transición a través de una transformación para decirle, mira, ahora vamos a ir a este nivel, ¿no? Poniendo claramente la tecnología como un medio y no como un fin. Y ahí un desafío es
poder construir un diagnóstico de dónde estoy, planificarlo a través de un plan estratégico, una hoja de ruta, un roadmap, como quieran llamarlo, cuáles son los hitos alcanzables y medibles para que no se nos demotive el equipo, ¿no? Y que esto es un proceso continuo, ¿sí? Con el objetivo claramente de adaptarme al menor costo posible o capturar el mayor valor posible, que era la curvita que comprimía allá. Cierro con esta slide. En el 2015, yo llegaba al poco tiempo llegué a la Facultad de Ingeniería y cuando recibíamos aspirantes a estudiar ingeniería, yo les presentaba una encuesta que le habían hecho a 800 C-level, es decir, CEOs, directores generales, presidentes de compañía del ámbito tecnológico, no a cualquiera, del ámbito tecnológico, preguntándole cuáles iban a ser las 21 innovaciones tecnológicas que iban a ser, digamos, claves en el 2025, allá arriba. La primera que salió, el 10% de la gente usando ropa conectada a Internet. Levante la mano aquel que tenga ropa conectada a Internet. A la mitad de tabla, el 5% de los productos de consumo impresos en 3D. ¿Quién tiene algo impreso en 3D más que un llavero o un mate? Y en el último lugar, un asistente de IA en un board de dirección. Fíjense que esa gente que era la que construía el futuro, ¿sí? Hay una ley que se llama Ley de Amara que dice que tendemos a sobreestimar lo que va a pasar mañana y a subestimar lo que va a pasar dentro de mucho tiempo, se daba plenamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es sin prisa pero sin pausa, con un sentido sí de urgencia para empezar, no para llegar al propósito, pero persiguiéndolo. Así que bueno, muchas gracias. Llegamos bien con el tiempo, no sé si hay preguntas.